Muy buenas noches, señoras y señores. 9 y casi 10 minutos de la noche y a partir de ahora nuevamente nos introducimos en esta etapa y en esta jornada del día 22 de septiembre en sus hogares, en su pequeña pantalla. En primer lugar, para darles las buenas noches a todos y desde luego la intención que tenemos de llegar hasta sus hogares con el mejor de los espíritus en esta nueva etapa. Hemos dejado atrás unas vacaciones, un tiempo de estío, de verano, en el que de algún modo hemos disfrutado de los días de playa, de ocio, de tiempo que cada uno hemos querido y sabido aprovechar. A partir de aquí ya abrimos un nuevo tiempo, una nueva etapa a lo largo de la cual los componentes de Televisión San Roque mantenemos firmes el compromiso de expresión libre, de participación ciudadana y lógicamente de participación plural y abierta a todas las personas que deseen, tanto técnicos, profesionales, políticos, como observadores, pensadores, analistas y pueblo en general del campo de Gibraltar, al que a lo largo de los próximos meses nos vamos a dirigir lógicamente. Les damos pues las buenas noches y saludamos también a quienes van a estar con nosotros a lo largo de los próximos minutos en directo en los estudios de Televisión San Roque. Porque es verdad, señores, el problema del agua, el problema de la sequía ya no solamente se ha convertido en un problema, es indudablemente algo más que nos preocupa a todos, algo más que realmente debe de calar en la conciencia ciudadana de una manera honda y profunda, no solamente por cuánto debemos de pedir responsabilidades a quienes la tengan o la debieran de tener, sino además también porque a partir de ahora posiblemente nuestra vida deba de cambiar algo, sobre todo en el comportamiento para con el líquido elemento. Y esto no será porque afortunadamente esperemos que llueva dentro de poco, porque si llueve evidentemente nuestros embalses volverán a tener agua, sino también porque ese don preciado, y después de esta desagradable experiencia que estamos teniendo, evidentemente lo tendremos que saber valorar algo más. Por supuesto que en este tema a fondo de esta noche vamos a hablar primordialmente del problema del agua. Hemos querido, señoras y señores, dividir este programa, especial programa sobre el tema del agua, que evidentemente es el gran tema y el gran asunto, el gran debate que vamos a tener en estos temas durante estos días y que tenemos en nuestros hogares estos días. Hemos querido dividirlo, decíamos, en dos apartados. Uno en esta semana en el que vamos a contar con la libre opinión de los portavoces de los principales partidos políticos del arco municipal, de los grupos municipales que están representados tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Pero además también vamos a contar la próxima semana con la participación de profesionales e instituciones que de algún modo vinculados al mundo del agua, lógicamente, AGISA, Aguas del Campo de Gibraltar, Confederación Hidrográfica del Sur y el propio Ayuntamiento como instituciones estarán con nosotros para exponernos, darnos a conocer sus opiniones y sobre todo las soluciones que también se puedan estar arbitrando en estos momentos. Eso será el próximo jueves. Y para ello también les emplazamos ya, para que si quieren el día 29 vuelvan a estar nuevamente con nosotros a partir de las 9 de la noche. Ahora serán los representantes del Partido Andaluz de Progreso, don Manuel Rodríguez Cotilla, muy buenas noches. El representante de Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía Los Verdes en el Ayuntamiento de San Roque, don José Enrique García Sáez de Medrano, muy buenas noches. Buenas noches. El representante del Partido Popular, también en el Ayuntamiento sanroqueño, don Francisco Linares Bellido, muy buenas noches. Y el representante y portavoz también del Partido Socialista Obrero Español, PSOE de Andalucía, don Lorenzo Pérez Rodríguez, muy buenas noches. Gracias a todos, señores, por de algún modo aceptar esta invitación, esta participación en la que a lo largo de la noche, y si nos lo permiten y además tenemos la suerte de contar con esas intervenciones, vamos a incluir las diferentes intervenciones de nuestros oyentes, nuestros espectadores, que no solamente queremos, y esto es una especial llamada de atención, si me permiten, no solamente queremos, por favor, que critiquen, que evidentemente lo pueden hacer, que evidentemente lo tienen que hacer, si lo quieren, sino queremos que también, si les parece, den alguna sugerencia, den alguna opinión, un tanto sobre el futuro. Estamos de acuerdo con que evidentemente habrá que criticar y tendrán que criticar a quienes deseen, aquí estamos en libertad plenamente, pero le pedimos especialmente que también, al margen de criticar y pedir responsabilidades, si son tan amables, vayan planteándose que no es muy difícil, o creemos que es difícil, por eso va a tener doble mérito el plantear posibles soluciones, porque este evidentemente es un problema grave. Bueno, pues yo había pensado, señores, si les parece, en principio, dar un turno de participación a cada uno de vosotros para que de algún modo puedan dirigirse a la ciudadanía, puedan exponer su punto de vista sobre qué es lo que está ocurriendo ahora. Si me lo permiten, podríamos empezar por el grupo mayoritario en la Corporación Municipal de San Roque, el Partido Socialista Obrero Español, cuyo portavoz es don Lorenzo Pérez Rodríguez, además alcalde accidental durante estos días.
Si le parece, pues bueno, tiene usted unos minutos para decir lo que le parezca. Bien, en primer lugar, buenas noches. En primer lugar, buenas noches. Bueno, es evidente que la situación que padecemos es consecuencia de esta terrible sequía que ha hecho que el pantano se haya quedado sin agua y que en los momentos actuales el único agua de la cual nos estamos abasteciendo es la proveniente de diferentes pozos, fundamentalmente de la zona de Pinar del Rey, de la zona de Marajambú, de la zona de Palmones, del río Palmones, y algo también en la parte norte de nuestro municipio, proveniente del acuífero del Guadiaro. Estos pozos solamente son capaces de dar agua para el horario que actualmente se está suministrando a todo el campo de Gibraltar, y mientras las circunstancias meteorológicas no cambien, digamos, siendo realistas, las únicas posibilidades de dar mayor cantidad de agua únicamente provienen de nuevos aportes de pozos, de que se traiga agua de otras zonas, fundamentalmente en barco, o de que se hagan una serie de obras a las cuales el Ministerio, la Junta de Andalucía y Confederación se han comprometido. Como principio e introducción, ahí creo que podrían ser mis primeras palabras. Le pasamos el micrófono, si es tan amable, a don Francisco Linares, representante portavoz del Partido Popular. Buenas noches. Yo quería decir que efectivamente el problema que padecemos en gran parte está determinado por la sequía tan enorme que estamos sufriendo desde hace varios años. Pero no es menos cierto que tan importante es la sequía como la falta de previsión que las autoridades administrativas o políticas que gestionan y administran nuestros servicios hidráulicos y nuestro suministro de agua han tenido, es la falta de previsión que han tenido durante este tiempo, a pesar de la contumaz sequía que no se acababa y que veíamos poco a poco cómo nos estábamos quedando sin recursos hidráulicos. Por tanto, es cierto que ha habido en este grave problema, está determinado por la sequía, pero no es menos cierto que también está determinado por la irresponsabilidad de aquellas personas que estaban encargadas de suministrar y de administrar el servicio de agua. Nosotros, a pesar de los intentos que durante estos meses atrás hemos hecho para alertar a las autoridades en el sentido de que considerábamos necesario que se pusiera remedio a esta situación, estos intentos han sido vanos y nuestros anuncios finalmente se han confirmado desagradablemente para todos. Nosotros hemos propuesto el que, ya que San Roque es el municipio del que se está sustrayendo el agua que se está suministrando al resto del campo de Gibraltar o a gran parte del campo de Gibraltar, hemos pedido a Confederación Hidrográfica que haga un esfuerzo con el pueblo, con el municipio de San Roque, y ya que nosotros hemos sido solidarios con el resto de los municipios, que al menos el municipio de San Roque tenga unas horas más de agua, que sea un esfuerzo para tener unas horas más de agua. En principio, esa idea que nosotros expusimos en la reunión que mantuvimos con el representante de la Confederación no resultó rechazada, solo que se nos comentó que se iba a poner en servicio un pozo en Miraflores y que tardaría aproximadamente unos 15 días en que este pozo entrara en servicio.
Desgraciadamente los 15 días han pasado y se nos ha prometido nuevamente que probablemente en 20 días estará nuevamente en servicio, y lo que nos tememos es que esto no es más que un modo como el que se nos ha como el que hemos tenido en tiempos atrás, un modo de alargar el problema y de acallarnos sin solucionar la grave crisis que estamos sufriendo. Nosotros, antes de las elecciones municipales, denunciamos el que, a pesar de que el pantano de Guadarranque y el pantano de Charco Redondo estaba en unas condiciones de capacidad límite, nosotros denunciamos el hecho de que no se hubiesen tomado restricciones ya. Y decíamos que probablemente las restricciones no se tomarían hasta que pasaran las elecciones municipales. Esa circunstancia se puso de manifiesto a los 3 días de celebrarse las elecciones municipales, en que se tomaron las primeras medidas restrictivas. Yo no puedo demostrar el que las primeras medidas de restricción no se tomaran por el hecho de que había unas elecciones municipales, pero al menos estoy legitimado para tener la sospecha de que no se ha abarcado antes de una forma definitiva este problema, porque eso conllevaba unas actuaciones que podían ser impopulares y que podían afectar a las votaciones y podían afectar fundamentalmente al Partido Socialista. Esto no es demostrable, pero al menos se nos tiene que admitir la sospecha. Y si esto se confirma, es una enorme irresponsabilidad que alguien tendrá que pagar. Muchas gracias, don Francisco Linares Bellido, portavoz del Partido Popular. Pasamos el micrófono, tiene en este momento la voz, la opinión, don José Enrique García Sáiz de Medrano, que es en este caso portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía. Les rogamos por favor brevedad en las intervenciones, por cuanto también queremos tratar otras cuestiones, lógicamente, de este tema a lo largo del programa, y sobre todo porque también queremos introducir la participación popular. Sí, yo voy a ser muy breve. Gracias, Ledesma, y otra vez a la televisión por habernos invitado. Tengo que pedir disculpas a todos los ciudadanos de San Roque, porque me siento un poco culpable de no haber estado a la altura de las circunstancias que se derivan un poco de mi cargo de concejal y portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de San Roque, y haber informado mucho antes de la problemática del agua. En fin, espero que no vuelva a ocurrir. Respecto a la pregunta que estabas haciendo antes de cuáles son las circunstancias que hacen que la situación sea la que vivimos, Izquierda Unida tiene muy claro que hay 3 circunstancias que había que tratar. En primer lugar, una que es evidente, que es que hay una enorme sequía. En segundo lugar, que se han cometido errores en los organismos que son responsables del tratamiento y captación y distribución de las aguas. En este caso concreto me refiero, por supuesto, a Confederación y a las empresas municipales del agua del Campo de Gibraltar. Y en tercer lugar, de una actitud generalizada en la población que considera el agua como un bien abundante, o mejor incluso ilimitado, y que durante muchísimos años se ha auténticamente despilfarrado. Esa actitud de la población, junto con los errores, repito, de los organismos responsables, Confederación y empresas municipales del agua, y también en parte de los responsables municipales, y desde luego también por unas circunstancias naturales como son la sequía, que no ha pasado ahora, sino que eso es una cosa natural y que será periódica, pues estas circunstancias han derivado en una situación, pues si no dramática, sí bastante grave. Muchas gracias por su brevedad y por su intervención. Don José Enrique García Sáiz de Medrano tiene la palabra, la intervención a continuación. Don Manuel Rodríguez Cotilla, portavoz del Partido Andaluz de Progreso, del PAN. Buenas noches. Nosotros tenemos una particular opinión sobre el tema del agua. Ya desde hace mucho tiempo hemos estado luchando para que no nos viéramos envueltos en una problemática exactamente igual como la que estamos viviendo actualmente.
puedo recordar a la gente del término municipal de San Roque, la gente de nuestro pueblo, cuando nos oponíamos a la saca de grava del río Guadiaro o cuando nos oponíamos al trasvase del río Guadiaro. Parecía que en ese momento nosotros éramos un grupo visceral que interveníamos y que protestábamos de una manera totalmente inconsecuente, ¿no? El tiempo nos ha dado la razón, está a la vista que ha sido totalmente irresponsable tener un proyecto para el río Guadiaro, llevar sus aguas a la zona de Cádiz, cuando esta cuenca cedente está teniendo unas restricciones totalmente enormes, ¿no? Por otra parte, decir que en el mes de febrero, en el momento que se nos plantea en el Ayuntamiento de San Roque el trasvase, o pinchar pozos en la zona de Guadiaro para llevar agua a la zona de la Costa del Sol, o sea, Manilva, Estepona, Marbella, etcétera, nosotros nos opusimos categóricamente al tema. ¿Qué ocurrió? Pues tuvimos una visita a la Confederación Hidrográfica del Sur en Málaga, en la cual estuvimos el representante del Partido Popular, Juan Bernal, Andrés Merchancoto como alcalde de San Roque, y el concejal Juan Miguel Martínez Pérez, también como concejal del Ayuntamiento de San Roque, pero también como responsable de la Confederación Hidrográfica del Sur en el campo de Gibraltar. Allí se nos engaña, o sea, esto ha sido un engaño tras otro engaño, en el cual se nos dice que no íbamos a tener ningún tipo de necesidad de restricciones en la comarca, como mínimo hasta pasado el 31 de diciembre de este año, o sea, aunque no cayera ni una sola gota. Obviamente son técnicos los que nos estaban dando los informes, tales como Agustín Merchán, que es uno de los prohombres de la Confederación Hidrográfica del Sur. Así, incluso, nosotros siempre estuvimos en contra, no solamente de ese trasvase del río Guadiaro, sino además de aportar ideas para un futuro solucionar la problemática de nuestro pueblo y de nuestra comarca. Cuando se iba a hacer esas conducciones hacia Málaga, nuestra propuesta fue que, al igual que iba a ir esos tubos para Málaga, que también se pusieran para San Roque y la comarca del Campo de Gibraltar. Entonces, pues nos enseñaron una serie de documentación, que la tengo aquí encima de la mesa, en la cual había una obra de emergencia para mejorar el abastecimiento de agua en la Costa del Sol y todo el núcleo de Guadiaro, San Enrique, Torre Guadiaro y Sotogrande, en el cual, como ya había llegado los tubos, o iba a llegar en breve a esta zona desde San Roque, pues quedaba como unos 600 metros para conectar. Eso a nosotros nos tranquilizó bastante. Pero para nosotros ha sido totalmente terrible que el engaño, no solamente a nuestro grupo, sino a toda la población de la comarca, no se ha enganchado esas tuberías. Solamente son 600 metros, parece ser que hay dinero para hacer obras para Costa del Sol, parece ser que se respeta mucho más al señor Gil que a los alcaldes de la comarca del Campo de Gibraltar, y de hecho actualmente está existiendo zonas que están teniendo muy pocas restricciones o casi ninguna, como puede ser la ciudad de Manilva. Por otra parte, decir que también una culpa no solamente de previsión, sino de cálculo, porque es increíble que en el año 95 las declaraciones que hacen los señores de la Confederación Hidrográfica del Sur continuamente, ellos apostillan que perder en las conducciones de agua del 35 al 40%, eso es normal. Nosotros entendemos que, con la tecnología existente ahora mismo, es una auténtica barbaridad. Por lo cual se peca, se llevan el agua de nuestra comarca, que nosotros entendemos que el agua es de todo, de todo el Estado, pero no se puede dejar desnudar un santo para vestir a otro. Y por otra parte, también esas inversiones en infraestructura
que la Confederación Hidrográfica del Sur siempre, desde los últimos 5 años, ha ido anunciando a bombo y platillo, no se ha realizado. Podemos entrar en el debate. Sí, muchas gracias por su intervención, don Manuel Rodríguez Costilla. Vamos a entrar a lo largo de los próximos minutos, evidentemente, en el debate. Yo inicialmente quería hacer varias preguntas muy escuetas, muy breves, para lo cual, por favor, pido respuestas también muy breves, si son tan amables, y a continuación daremos una breve pausa y intervendremos también a partir de entonces con el público que estará en directo. Don Lorenzo Pérez Rodríguez, una pregunta que se hace todo el pueblo de San Roque y posiblemente el del campo de Gibraltar, o buena parte del campo de Gibraltar, que creo que tiene además una breve respuesta, entiendo. ¿Vamos a tener en breves fechas más horas de agua? Sí, en muy breves fechas vamos a tener mayor cantidad de agua. ¿Podemos dar fecha, podemos dar día, podemos decir cuántas horas? Yo tengo unas fechas, más cortas de las que voy a decir, pero en 15 días seguro que tenemos conectados los pozos municipales. Y la que yo tengo es más corta de esa. Muchas gracias. En principio tendríamos agua casi seguro hasta las 6 de la tarde. Muchas gracias. Don Francisco Linares, ¿conocía usted a lo largo del verano, a lo largo de este verano, sabía usted que, o mejor dicho, desde el principio del mes de agosto, cuando se iniciaron las restricciones, cuando se nos empezaba a cortar el agua, cuando tuvimos los primeros cortes de agua, sabía usted que en el área del Guadiaro, en concreto en la zona de Sotogrande, Pueblo Nuevo, San Enrique y Torre Guadiaro, no solamente se regan, o se han estado regando, se siguen regando al parecer campos de golf con agua para beber, sino que además no había restricción? ¿Conocía usted que allí no había ningún tipo de...? Bueno, sigue sin haber restricciones allí. ¿Lo sabía usted en aquella fecha, a 1 de agosto? Sí, yo sabía que allí no había restricciones. Aquello no lo denunció usted entonces, ¿no? Bueno, es que parece ser que allí hay agua suficiente. Es decir, si no nos están engañando otra vez, pues parece ser que allí hay agua suficiente. Yo lo que sabía, a mí aquello no me preocupaba porque el río... ¿Le preocupa ahora mismo que allí no haga ningún tipo de restricción y aquí sí la haya con tantísimas horas? Evidentemente que me preocupa muchísimo y yo he planteado a los responsables de la Confederación, bueno, yo y otros representantes de grupos políticos, no solo yo, ¿no? Pero yo personalmente también he planteado a responsables de la Confederación el que se traiga el agua de los pozos de Guadiaro, en lugar de llevarse a la Costa del Sol, pues que se traiga hacia acá, hacia la población de San Roque y hacia esta parte del término municipal. Lo que parece ser, según dicen ellos, es que técnicamente no es posible, por lo menos no es posible a corto plazo. Sí, muchas gracias. Don Manuel Rodríguez Costilla, ¿cuál fue la actitud del Partido Andaluz de Progreso? ¿Qué dijo o qué dio a conocer cuando se rompió la presa, el tanque, el depósito tan importante de agua que servía de conexión entre San Roque y el área del Guadiaro? ¿Cuál fue en aquel momento la postura de su partido político, por favor? Sí, pues nosotros nos personamos inmediatamente al día siguiente de ocurrir el tema, el momento que se hace pública la noticia, en alcaldía, y se pide responsabilidades, y el alcalde Andrés Merchán le pide responsabilidades a la empresa que realizó ese tanque, bueno, y así hemos estado todos los portavoces con el tema de la cantidad de pérdida de agua que ha ocurrido. Ahora mismo, pues, se sabe más o menos cómo ha ocurrido, pero nosotros no terminamos de creernos que una obra que era muy reciente, que tenía unos 2 o 3 años, se haya podido romper por causa de no haber tenido el suficiente informe como un estudio geotécnico. Muchas gracias. Don José Enrique García Sáenz de Medrano, ¿conoce usted que los diques, Duque de Ahumada, de Puente Mayorga, todavía hay esporádicamente buques que se llevan el agua para otras poblaciones? No solamente lo sé, sino que los he visto porque pues tengo una casa, exacto, bueno, si veraneo, por lo menos mi hermano tiene una casa, yo he veraneado siempre allí y durante este verano pues me he acercado varias veces a bañarme y efectivamente el último buque que vi fue el día 4 de septiembre, que me resultó enormemente, sorprendente que se llevaran el agua, pero también hay que decir la verdad, y por eso yo creo que este programa fundamentalmente tiene que ser informativo y educativo para que no se digan barbaridades por allí y que cada uno asuma la responsabilidad de que tiene. También tengo que decir que efectivamente esos buques, lo sé porque además los responsables de Confederación no solo a mí me lo han comentado, sino a todos los demás, que se les obligó por Consejo de Ministros a llenar ese buque y llevarlo a Ceuta. Hay que decirle
que desde hace ya muchísimo tiempo el campo de Gibraltar, en lo que respecta al agua, no solo incluyen las ciudades que están en el campo de Gibraltar, sino también a Ceuta. Asimismo, durante muchísimos años, y todo el mundo lo sabe, se ha estado llevando agua a Ceuta. Cuando ha habido abundancia, pues no había ningún problema. Ahora que empiezan los problemas, pues claro, eso ya resulta hiriente y un poco incomprensible. Provocador. Sí, don Francisco Linares, le voy a dar la palabra en unos minutos si es tan amable, pero tengo una pregunta para don Lorenzo Pérez y con ella vamos a de algún modo concluir este turno de preguntas para pasar a una breve pausa y luego les damos a cada uno también otros minutos para intervenir, si les parece. Don Lorenzo Pérez Rodríguez, en este caso portavoz del Grupo Municipal Socialista, ¿es consciente usted, en este caso como portavoz de los socialistas sanroqueños en el Ayuntamiento actualmente gobernando, aun cuando en mayoría minoritaria, de la responsabilidad que pudieran tener el equipo de gobierno y que parece ser que mayoritariamente en la población se le achaca la falta de previsión que el Ayuntamiento mantiene sobre la situación actual? Yo evidentemente como equipo gobernante tengo mi cuota parte de responsabilidad y en ella, en la medida que nos corresponde, la tendremos que asumir. Ahora, lo que sí es verdad, lo que sí es absolutamente verdad, que ningún alcalde, ningún concejal de los que estamos gobernando o han estado gobernando con anterioridad, hemos sido suficientemente informados de este problema. Y cuando ciertamente no hemos dado cuenta de su magnitud, ha sido el día 1 de septiembre. Y desde entonces estamos trabajando al respecto. Y antes incluso lo decía el señor del Partido Andalucista de Progreso, el señor Rodríguez Cotilla, decía que cuando se fue a Málaga a ver una determinada información, él me decía que allí nos engañaron. Y creo que es lo que ha pasado. Confederación ha estado engañando, no ya a nosotros, las autoridades de San Roque, sino a todas las del campo de Gibraltar, nos ha estado engañándonos y dándonos datos absolutamente falsos. Sí, solo una pregunta, también señor Cotilla le daremos la palabra en un instante. Una sola pregunta antes de ir a publicidad, señor Lorenzo Pérez. Si todo el mundo pide ahora mismo la responsabilidad y la dimisión del presidente de Confederación, ¿usted también la pide? No solamente que la pido, sino la he pedido yo, la hemos pedido todos los portavoces y creo que está conseguida. Muchas gracias, don Lorenzo Pérez. Vamos a hablar dentro de un instante, señoras y señores, vamos a continuar hablando, lógicamente, de este problema, el del agua. Vamos a continuación a unos minutos de publicidad y después de ello, recuerden, van a tener nuevamente los portavoces unos breves minutos para intervenir y a partir de ahí será donde cada uno de los ciudadanos que deseen puedan intervenir en directo, aquí, en Televisión San Roque, hablando hoy a fondo. El problema del agua, señoras y señores, el problema del abastecimiento de agua, la sequía, la falta de planeamiento, las informaciones que Confederación Hidrográfica del Sur ha ofrecido a nuestras instituciones y las críticas que tanto ciudadanos como partidos de la oposición vierten no solamente sobre el equipo de San Roque, lógicamente el equipo de gobierno de San Roque, sino también en otras poblaciones del campo de Gibraltar, evidentemente por esa falta de planificación. Estamos hablando de un problema grave, un problema que no sabemos cómo se puede solucionar, un problema que inicialmente tiene difícil solución, cuando menos para que volvamos a retomar la normalidad en el tener agua durante las 24 horas a un corto plazo de tiempo. Posiblemente, hoy ya decía un comentario no hace muchos días en un medio de comunicación, compañero del campo de Gibraltar, que caerá agua dentro de poco, si tenemos suerte y la situación climatológica nos lo permite, y posiblemente se olvide el problema que ahora mismo estamos teniendo. A lo mejor dentro de 6 meses ya no nos acordamos de esto. Posiblemente habrá que pedir también responsabilidad a nuestros políticos para que sienten definitivamente las bases de un correcto tener agua permanentemente en nuestras viviendas, en nuestras vidas a lo largo de todo el año, con los propios recursos naturales que tenemos y que evidentemente son muchos. Yo, señores, si me permiten, de nuevo presento a don Manuel Rodríguez Cotilla, del Partido Andaluz de Progreso, a don José Enrique García Sáenz, de Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía Los Verdes, a don Francisco Linares Bellido, del Partido Popular, y a don Lorenzo Pérez Rodríguez, del Partido Socialista Obrero Español, PSOE de Andalucía. Les damos muy brevemente, si nos permiten, 2-3 minutitos para que hagan unas afirmaciones. Me habían pedido la palabra en algún caso anteriormente, tienen la oportunidad de hablar nuevamente antes de dar paso ya a las intervenciones de nuestros espectadores, de nuestros oyentes a esta hora de la noche. No sé, don Manuel Rodríguez Cotilla había pedido la palabra. Sí, al comentar el concejal Lorenzo Pérez del PSOE que no tiene responsabilidad el equipo de gobierno, yo discrepo, o bien que se aclare si el equipo de gobierno
ha sido engañado por un concejal del PSOE que es uno de los jefes del campo de Gibraltar de la Confederación Hidrográfica del Sur. Constantemente en pleno ha existido intervenciones de la oposición, siempre ha hablado este señor en ex cátedra que no íbamos a tener problemas de agua, e incluso tuvimos un enfrentamiento dialéctico en el pleno de la primera semana del mes de julio con este tema, y entonces nosotros quisiéramos saber, en primer lugar, si el Lorenzo Pérez sabía la situación que realmente existía en la comarca, porque, hombre, si un concejal del Partido Socialista es uno de los jefes de la Confederación en el campo de Gibraltar, me parece totalmente absurdo que se escabulla el bulto y diga el Partido Socialista que no sabe absolutamente nada de la situación que tenían los embalses. Y también decir que Agustín Merchán, cuando estuvo aquí, uno de los altos jefes de la Confederación Hidrográfica del Sur, dice el buen señor que se entera de la situación que estaba a Charco Redondo cuando va el 3 o el 4 de agosto y ve ocularmente en qué situación se encontraba, cuando existen estudios batimétricos, escáner, etcétera, etcétera. Parece ser que estamos en el siglo pasado. Muchas gracias, don Francisco Linares. Había pedido usted la palabra anteriormente. Hombre, yo quiero comentar que efectivamente nosotros consideramos que este problema está determinado por una confusión, no sé si malévola o inintencionada, que se ha provocado en las autoridades municipales, no solo de San Roque, sino de todo el campo de Gibraltar, por parte de la Confederación. Pero no es menos cierto también el que nuestras instalaciones están abandonadas y que eso es lo que ha determinado el que ahora mismo no tengamos más horas de agua, porque si nuestro pozo de Miraflores hubiera estado en condiciones, hubiera estado mantenido durante estos años en lugar de haberse abandonado, pues inmediatamente se hubiese puesto en funcionamiento y no tendríamos que estar esperando semanas a que se arreglen los desperfectos que, como consecuencia del abandono en el que se ha mantenido estos años el pozo, ha venido sufriendo. Y eso, evidentemente, será responsabilidad de aquellas personas que están encargadas en nuestro municipio del patrimonio municipal. Muchas gracias. Tiene la palabra don Lorenzo Pérez. ¿Quiere intervenir? Bien, buenas noches de nuevo. Hombre, yo en primer lugar, Manolo, no he dicho que el equipo de gobierno no tenga ninguna responsabilidad. Hombre, y es obvio que no puede ser que no tengamos ninguna responsabilidad, porque nosotros somos los que estamos gobernando y los que hemos estado gobernando en tiempos anteriores. Entonces, evidentemente, algo de responsabilidad sí que tenemos. Tenemos, pienso yo, que una responsabilidad por omisión, es decir, porque no hemos creído a pie juntilla lo que nos ha estado diciendo Confederación, porque no hemos hecho, quizás, que los técnicos nuestros vayan a hacer esos cálculos. Pero nosotros somos, el ayuntamiento es responsable de la distribución, del suministro del agua, pero de suministrar el agua que nos daba en alta Confederación. Otro tema diferente es el que ahora señalaba el señor Linares, de que, por ejemplo, nuestro pozo de Ensenada Miraflores no hubiese estado en perfectas condiciones de suministro. Evidentemente, ahí sí hemos tenido dejadez. Bien, es verdad que ha sido porque parece ser que unos desalmados y tal, ¿no?, lo asaltaron y se llevaron el motor y tal, y unido a que en un determinado momento, cuando se construyó la carretera, como esa tubería no estaba en uso, se partió en una longitud de 600 metros y no se arregló. Esas dos cuestiones son las que están prácticamente resueltas ya, afortunadamente, entre Agisa y Confederación, y son las que van a hacer que podamos tener agua, como antes decía, en un plazo no superior a los 15 días. En cuanto a la pregunta que me hacías, Manolo, sobre si nosotros vamos a exigir o no vamos a exigir responsabilidades a los compañeros nuestros, hombre, evidentemente ni yo
ni ningún alcalde, ni nadie de la comarca conocíamos esos temas. Yo creo que mi propio compañero Juan Miguel Martínez Pérez, conociéndolo, pienso que él tampoco lo sabía. Y fruto de toda esta situación, del enorme trabajo que ha estado desplegando en los últimos meses, cuando ya la situación se le ha venido encima, creo que es la enfermedad de la que afortunadamente está saliendo. Luego, pienso que quizás de este tema, por simple humanidad, ¿no? Pienso que es en otro momento en el que se podría y deberíamos hablar de él y no en este. Tiene a continuación la palabra don José Enrique García. Gracias. Tengo que decir claramente que a mí me resulta un tanto chocante y un poco repulsivo que el tema del agua se trate a nivel municipal y que cada uno se intenta arreglar el tema de forma independiente de los demás. A mí me parece que el agua es un bien común, es un bien básico y por lo tanto no puede tener de ninguna de las maneras propietarios, dueños, aunque yo sé que la ley lo permite a través de concesiones, bien a ayuntamientos o bien a particulares, pero que en principio mi deseo sería de que el agua fuera, por eso, estuviera en manos del Estado y que por lo tanto el Estado diera un buen servicio a través de sus empresas gestoras, que son las confederaciones. Por lo tanto, lo primero que hay que pedir es que la confederación funcione mejor. Yo personalmente he tenido la oportunidad de hablar con Agustín Merchán, que es el jefe del servicio técnico de confederación, y con algunos de sus empleados, y me ha dado la sensación, y tengo la total certeza, de que Confederación es una empresa que funciona muy mal. Y que claro, como funciona muy mal, pues los resultados ahí lo tenemos. Y ya además mis compañeros lo han dicho claramente y yo no me voy a ampliar esto. En segundo lugar, yo creo que desde el punto de vista de la responsabilidad municipal tenemos que mejorar fundamentalmente las conducciones propias. Y como decía antes también Manolo, las pérdidas de agua en los municipios resultan terriblemente escandalosas. Las empresas municipales no pueden dedicarse solo exclusivamente a cobrar el agua. Tienen la obligación de tener un servicio acorde pues con los tiempos que vivimos. Incluso yo me atrevería a decir que desde el punto de vista de Izquierda Unida, si es necesario rescatar el servicio de agua, porque desde luego la empresa Excisa no creo que nos dé muy buena espina, empleando una palabra muy popular. En tercer lugar, considero que una cosa que aquí no se ha tratado es el importante polígono industrial que tenemos, que gasta prácticamente igual cantidad que todos los ciudadanos juntos. Prácticamente es el 50%. El gasto que supone toda la comarca en el polígono industrial es el 50% y el de los ciudadanos el 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy importante que a las empresas se les solicite, se les pida o se les exija que construyan plantas desaladoras que hagan que no se gaste el agua potable. Y por último, algo que me parece a mí que también tiene que ser evidente, es decir, que los ciudadanos es fundamental que cambien su actitud. Antes lo decía, aquí nadie pensaba, y yo creo que por eso todo el mundo ha tenido una actitud tan pasiva, desde el alcalde hasta el último ciudadano de San Roque, bueno, y de toda la comarca. Aquí nadie nunca jamás pensó que aquí iba a faltar el agua. Y aquí hemos vivido pues nada, pensando que el agua, como nada, eso cómo va a faltar si cae del cielo, eso cómo va a faltar. Y pues no señor, pues falta. Y entonces los ciudadanos tienen que tomar conciencia de que es un bien escaso y que aunque sea abundante en algunas épocas, puede precisamente venir las épocas de sequía y que hay que ser previsores y hay que mirar el agua, pues eso, como un bien común y que en algunos momentos es escaso. Sí, muy bonito lo que acaba usted de decir al final y además le felicito porque verdaderamente, que particularmente, creo que es una observancia importante. Desde luego, nunca nos hemos planteado seriamente, desde el primer político hasta el último ciudadano, la importancia que tiene el tener o no tener agua. Permítame simplemente, por aquello de que está ahora mismo en el uso de la palabra, don José Enrique, una pregunta un tanto casi personal. ¿Usted qué siente cuando se pasea por allí, por Sotogrande, de noche, de día, a cualquier hora y ve tantos campos de golf, por supuesto sin ningún tipo de desprecio hacia nada ni nadie, evidentemente, y ve que se está regando todo plácidamente mientras en su domicilio no tiene agua para ducharse? ¿Cuál es su sentimiento en ese momento?
Yo no soy envidioso por naturaleza. No me refiero lógicamente bien, a los bienes, no hablamos de bienes, evidentemente, hablamos del motivo del riesgo. También hay que darse cuenta, vamos a ver, ellos tienen agua porque tienen un pozo legalizado de una concesión precisamente estatal. Es en uno de los 5 campos de golf, Eso, uno de los 5. No, vamos a ver, yo no quiero hablar de cosas que no sé. Por lo tanto, del campo de golf no sé exactamente con qué se riega. Supongo que se regará con ese pozo. Evidentemente, repito, ese pozo es una concesión legal que el Estado le ha dado a Sotogrande. Otra cosa distinta es que, de la misma manera que se le ha concedido, inducciones. Claro, entonces, una de las cosas que precisamente es necesario que se crean, que se construyan esas conducciones, para que el agua precisamente de aquella zona que representa un acuífero muy importante, no se vaya solo exclusivamente para la zona de la Costa del Sol, sino que se venga también para la zona su zona natural, que es el campo de Gibraltar. Don Lorenzo Pérez, perdone, esa es una de las críticas que además se ha venido a contrastar desde el punto de vista de un buen sector de personas vinculadas al mundo de la comunicación del agua, fíjese. Se dice que efectivamente se tuvo mucha cabeza y muy buen planteamiento de futuro a la hora de pensar que efectivamente el agua, la conducción de agua debía de llegar desde el casco urbano de San Roque hacia la zona del área del Guadiaro. Pero técnicamente en aquel momento no se pudo plantear ni pensar, ni tan siquiera proyectar que el agua alguna vez podría hacer más falta aquí que allí y por ende no solamente se podría haber construido una o dos tuberías de ida, sino alguna que otra de vuelta. Bien, evidentemente no solamente es que se podía haber construido, sino que está incluido en lo que se llama una obra de la metasequía, que en el plazo de 4 meses, dentro del decreto de urgencia de la sequía, se va a construir. Lo que yo sí pienso, y además lo he hablado con los técnicos, además lo hemos así acordado los portavoces, es que la conducción de agua hasta la Costa del Sol debe cortarse de inmediato, y en segundo lugar, la tubería que hoy lleva el agua, bueno, que hoy lleva no porque no lleva, ¿no? Pero la tubería que estaba previsto para llevar el agua desde los depósitos de San Roque hasta Guadiaro, le falta solamente, creo que son 3 kilómetros, 3 kilómetros, y con esa tubería, vía impulsión, podríamos tener agua aquí. Yo pienso que esa es la mejor solución, y la solución que de forma más inmediata podría ser que todos los campos gibraltareños tuviésemos esos 250 litros que aproximadamente se están yendo hoy para la Costa del Sol y que nosotros lo necesitamos. Y es una exigencia que está planteada por la Mesa del Agua institucional ante el Adrián Baltaná y ante las autoridades de la Junta de Andalucía, y que yo espero que atiendan a la mayor brevedad posible. Por cierto, y ya que está usted con el uso de la palabra ahora mismo, tan solo una pregunta, si es posible, con una rápida o breve respuesta. Hemos leído en la prensa recientemente que todos los grupos municipales, al menos los portavoces, han manifestado su institucional no rotundo al trasvase del Guadiaro en estos momentos. ¿Eso es así? Sí, así es decir, todos los grupos por unanimidad. No ha habido todavía, digamos, un acuerdo formal en pleno, pero en Junta de Portavoces hemos firmado un documento que, con motivo de la moción que estaban discutiendo en el Palacio, bueno, en el Congreso, se lo hemos comunicado a estos grupos. Hombre, hay diferencias de opiniones entre los grupos, pero creo un poco decir el sentimiento común, que al menos en este momento, primero porque creemos que no está hecho el preceptivo impacto ambiental, pero además por prudencia, porque no se sabe cómo va a evolucionar, y por la situación de sequía que padecemos, entendimos que ahora mismo lo prudente era que no se continuase la obra del trasvase hacia adelante, siendo consciente que todavía el trasvase evidentemente no tiene culpa ninguna de nuestra falta de agua, puesto que todavía, digamos, no se empezaba a trasvasar ningún agua porque digamos, la conducción no está realizada. Muchas gracias, don Lorenzo Pérez. Vamos a seguir inmediatamente, le voy a dar la palabra de manera inmediata a don Manuel Ribes Costilla, pero ahora es el momento para recordar y ya, eso sí, solicitar a partir de estos instantes la participación de nuestros espectadores. Aquel vecino, aquella vecina, aquel ciudadano que desee intervenir, lo tiene muy fácil. Marcar tan solo los números directos de Televisión San Roque, 78 17
74. Puede intervenir. Le vamos a pedir tan solo el detalle de que, si es tan amable, se identifique y sea muy breve, por favor, en sus intervenciones, para que podamos tener muchas intervenciones a lo largo de los minutos que nos quedan. No muchos minutos de programa, por cierto. Don Manuel Rodríguez Costilla, si es tan amable. Sí, a la pregunta que le hacía al compañero José Enrique de Izquierda Unida, cuando ve regar los campos de golf y los campos de polo, mi sentimiento es que es una auténtica canallada, ¿no? Estos campos de golf y estos campos de polo pues deben tener las instalaciones suficientes como para reciclar el agua y no sea el agua potable la que riegue estos campos. Y por otra parte decir que, por si la gente no lo sabe, en España existe que jueguen al polo 123 personas. Hay 123 fichas en la Federación Española y eso es una auténtica canallada, tener 4 campos de polo regándose constantemente todo el día cuando hay personas que no se pueden ni siquiera lavar. Muchas gracias por su brevedad, don Manuel Rodríguez Costilla. Efectivamente, yo en ningún momento tampoco pretendía hacer ningún tipo de agravio comparativo en cuanto, lógicamente, a posibilidades económicas ni adquisitivas. Evidentemente, creo que todos los sanroqueños y campos gibraltareños nos congratulamos de tener al complejo turístico posiblemente más importante de España y, evidentemente, eso sí, de Andalucía, en nuestro término municipal, pero evidentemente lo que estamos hablando hoy es del agua. La carencia del agua, de eso es de lo que estamos hablando y afortunadamente ahí sí que hay un poco de agravio comparativo, al menos de comparación que se puede hacer personal de cada uno cuando por la noche uno rula, da vuelta y ve que hay agua en muchos sitios y en su casa no la hay. Primera llamada en directo, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar, por favor? Pues con Mari. Mari, adelante con su intervención, brevedad si es tan amable, por favor. Yo quisiera decir, ahora que estamos en directo, sí, que en la depuradora de aquí de San Roque, cogiendo para el agua de arranque, hay una tubería que tiene un caño de agua que se lleva ya más de 8 meses. Fuimos aquí a lo del agua allá arriba y dijeron que eso no era cosa de ellos, que eso era cosa de la hidrográfica, me parece. Y ahí no ha ido nadie. Y si quieren ver si es verdad, que vaya y le pregunten al muchacho que está allí en la depuradora, que ahora no se ve, pero está eso hundido para el río, que vaya y le dirá dónde está el sitio. ¿Es agua potable, Mari? Agua potable. Muchas gracias, es una denuncia pública. Muchas gracias, señora. Esa es la colaboración que evidentemente necesitamos de los ciudadanos también. Es muy importante. De nuevo, línea abierta. No sé si alguno de los participantes quiere decir algo, pero creo que rápidamente tenemos una llamada. Don Manuel Rodríguez, ¿quiere usted hablar algo muy rápido? No, solamente decir que, por ejemplo, en el Pinar del Rey existió hace un año una conducción de agua potable también que estuvo cerca de 2 años y medio rota y no se arreglaba. O sea, esto es la ineptitud que ha tenido la Confederación Hidrográfica del Sur. O sea, porque eso lo han denunciado todos los partidos políticos. Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Gertrudis. Gertrudis, adelante con su intervención. Llamo aquí de la 104. Estoy escuchando que está diciendo que una canallada, que esté Soto Grande regándose. Pero ¿y el campo de furbo que está desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde los depresores regando? También veo eso malamente, ¿no? Que nosotros no tengamos por la ducha ni para ningún sitio y ahora el campo de furbo esté toda la mañana, a las 8 de la mañana ya están los depresores puestos. Y son la 1 y están dando. Y cuando ya era el agua hasta las 8, pues exactamente igual, hasta las 8 de la noche estaban los depresores funcionando. Entonces, ¿esto quién lo tiene que mirar también? Muchas gracias, Gertrudis. Vale, muchas gracias, muy buenas noches. Efectivamente, la colaboración de los ciudadanos, Manuel Rodríguez Costilla. Para que sepa que gobierna el Partido Socialista y que eso es una negligencia del equipo de gobierno que tenemos en San Roque. Nueva llamada telefónica, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Su nombre, por favor. Vamos a ver, me llamo Ana. Ana, adelante. Vamos a ver, mira, yo te llamo del Hostal Hidalgo. Sí, dígame. Lo que, respecto al agua, todos los temas que están tocando yo los ignoro totalmente. Lo que sí puedo decir, que la gente no estamos concienciadas para mirar por el agua. Mira, te cuento. En el hostal había hace unos días 6 personas y teníamos como 2.500 litros de agua. Y yo me parece así, a grosso modo, que, bueno, la agotaron toda el agua que había. Y tuvieron que gastar pues algo de 400 y pico de litros cada persona. Entonces, si esas personas tuvieran conciencia de que para ducharse tienen que gastar 400 litros de agua, yo creo que con esos 400 se podrían duchar, pues, no sé cuántas. Es así, lo cuento así a grosso modo. Entonces, lo del agua es muy extenso y tiene muchas ramas que estudiarle. Y lo de que la gente no sabemos consumir el agua es un hecho que yo lo he comprobado. Nada más. Muchas gracias, Ana. Muy buenas noches. La concienciación ciudadana, señoras y señores, efectivamente. Hay por ahí ya quien dice, y efectivamente hemos tenido oportunidad de comprobarlo en nuestras propias carnes, quien pide
medio vaso de agua cuando después de tomarse un cafelito se le apetece en un bar. Y ya eso posiblemente sea un importante detalle de que hay, o al menos en parte, conciencia ciudadana, pero en otra parte efectivamente no la hay. Una nueva llamada telefónica, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Manuela. Manuela, adelante, diga usted. Mire, yo para que, a ver, que corresponde que me conteste. ¿Por qué mentáis todas las partes de por aquí, pero la hacienda no la mentáis? ¿Perdón, la? La hacienda. La hacienda. Tiene agua las 24 horas del día y riega los céspedes y todo. ¿Este agua de dónde? Muy bien, pues nos quedamos con ese apunte. Muchas gracias, señora. Gracias, Manuela. Le vamos a contestar. Dejamos línea abierta. Yo no sé si ahora mismo es momento de ir respondiendo. Adelante, Lorenzo, sí. Bien. Hombre, yo un poco voy a contestar a las 3 intervenciones que ha habido, ¿no? Hombre, a María le quiero primero agradecer su intervención y decirle que tomo nota de ella y que mañana personalmente voy a estar mirando este tema y conectando a ver si se trata de agua ciertamente potable e intentar darle una solución a la mayor brevedad posible. Con respecto al riego del campo de fútbol, las instrucciones que se han dado es que se minimicen los riegos al mínimo indispensable para que no se pierda el césped. Y con respecto a la intervención de Manuela, decirle que es que la parte de la hacienda pertenece al término municipal de la línea. Creo que eso es... donde ahora mismo se ha construido creo que es la línea, absolutamente. Y se denunció ante Confederación y nos dijeron que habían tomado nota de ello y le iban a cortar el agua. Vamos a comprobarlo porque evidentemente esa zona se abastece del mismo sitio que nosotros, de nuestros pozos, y no hay derecho a que tengan agua de horario diferente al nuestro. Muchas gracias. Vamos a pedir, si son tan amables, a nuestros invitados que vayan tomando nota de las intervenciones de nuestros espectadores y cada vez que tengamos 3 o 4 intervenciones, pues rápidamente haremos un pequeño pase, por si de algún modo, me permitan esa presión, desean intervenir algunos de ellos. Una nueva llamada. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Su nombre, por favor. Eduardo López. Eduardo, adelante, sí, diga. Bueno, primero saludar a los contertulios y a la audiencia, que veo que tenéis mucha. Y hombre, en esta época, en este momento de crítica, porque es lógico, porque las cosas no van bien, pues yo quiero romper una lanza por la Corporación Municipal de 1982, que también con ocasión de una sequía fuimos previsores y hicimos estudios del terreno de nuestro municipio, hicimos 2 pozos, estoy oyendo siempre un pozo, no, 2 pozos, hicimos 2 detrás de Ensenada de Miraflores e hicimos las conducciones que van desde Ensenada de Miraflores hasta aquí atravesando el Toril y dejarlo ya empalmado para el grupo de impulsión que va a los depósitos, con lo cual San Roque tendría solucionado su problema de agua en una futura sequía. La sorpresa ha sido que ha llegado otra sequía y que no porque hayan robado los aparatos de los pozos, porque eso es el chocolate del loro, eso vale 600, 1000 pesetas, 1 millón de pesetas, eso se hace en un momento, ¿no? Sino porque se han dejado de romper 600 metros de carretera, como se ha dicho. Y aquí hay una responsabilidad que yo veo de los técnicos municipales, porque cuando se hace un proyecto de esa envergadura, de unas carreteras, el proyecto va al ayuntamiento y los técnicos tienen que verlo en el periodo de información pública y tienen que ver si afecta a propiedades municipales o si pasa algo, ¿no? Y en ese momento era cuando se tenía que haber advertido a la empresa que hizo la carretera de que había unas conducciones de agua municipales, que nos costó más de 30 millones de pesetas hacerla en su momento, y que eso se podía deteriorar y que si se rompía habría que reponerlo en el momento, ¿no? Eso no se ha hecho y esa es la causa por la que nosotros hemos tenido restricciones, porque si no, en el primer día que hubo restricciones, los pozos nuestros empezaban a funcionar y aquí no había problema. Y comparto también la opinión que ha expuesto el representante de Izquierda Unida en el concepto global, como no podía ser de otra manera, en personas que nos consideramos de izquierda, el concepto global que ha expuesto del agua, ¿no? El agua es un bien público, es un bien escaso, y yo añadiría algo más, barato. El ciclo del agua es un ciclo completo. Agua que se vende a los ciudadanos, agua que en algún momento va a salir por el alcantarillado de ese ciudadano, y agua que por tanto que hay que depurar, y depurar cuesta dinero también. Y hay que irse mentalizando de que, aparte de lo que ha dicho José Enrique de conservar el agua aun cuando haya, mirarlo como un bien escaso, ver también que el agua es barata y que, aunque sea impopular, hay que poner unos tramos de consumo, el tramo de consumo normal de la familia normal, que sea más barato, y a partir de ahí hay que gravar ese consumo, porque el agua hay que depurarla si queremos conservar el medio ambiente, los ríos y los mares, y eso hay que hacerlo.
más tarde, más temprano. Eduardo López, si me permite, ¿le recuerda mucho, alguna que otra vez se ha oído ese comentario de que, al margen de la respuesta que podamos tener ahora por algunos de los intervinientes, como el alcalde que se gastó mucho dinero enterrando tuberías? Yo no sé si en ese enterrar tuberías enterró usted mucho para canalizar el agua, preguntamos. Sí, de esta que estamos hablando, por supuesto, eran 30 y tantos millones de pesetas, y tengo que decir, en honor a la verdad, que esta obra fue posible porque, aunque teníamos mayoría en el ayuntamiento, la oposición, la leal oposición, me facultó en un pleno para que yo tirara para adelante sin consignación presupuestaria, porque no había dinero para hacer la obra, porque fue una cosa también de improviso, la sequía, y la leal oposición, de la mano del equipo de gobierno, fuimos los que hicimos posible esa obra, y a posteriori, pues ya se buscó el dinero, se pagó y se solucionaron todos los problemas. Incluso lo hicimos con informes contrarios y en contra de los técnicos municipales y del interventor que dijo que no había consignación y era cierto, ¿no? Es decir, que cuando los pueblos tienen problemas, yo creo que la oposición y el equipo de gobierno lo que tienen que hacer es solucionarlo, cada uno en su ámbito de actuación. Y cuando un problema acuciante como este, pues yo creo que desde un poco antes de que, cuando se vio ya la cosa que estaba mal, pues si hubiéramos recurrido a estos pozos municipales a tiempo, se hubiera detectado la rotura de las tuberías a tiempo, se hubiera solucionado el problema a tiempo y no estaríamos en la espera esta de los 15 días, de los 20 días o de lo que sea, ¿no? Y del tiempo que llevamos ya de restricción. Muchas gracias, Eduardo López, y además gracias por su aclaración, su intervención. Inmediatamente va a participar, también va a responder uno de los representantes que se encuentran con nosotros esta noche aquí. Yo, sin embargo, antes, si me permiten, quiero, con un tanto de narcisismo, felicitar a los compañeros que muy rápidamente, por supuesto que no estaba preparada, ni hay preparada ninguna de las llamadas telefónicas, evidentemente ustedes lo saben, señoras y señores, han preparado con muchísima rapidez una imagen de archivo que teníamos de Eduardo López, el primer alcalde constitucional de San Roque en el año 1979. Manuel Rodríguez Cotilla, un momentito, por favor, ahora mismo tenemos una nueva llamada en antena, pero muy rápidamente. Simplemente, pues, darle la enhorabuena a Eduardo López, que fue previsor en esa época y se realizó esta conducción. Pero tengo que recordarle también al compañero Eduardo López, que ahora mismo es el secretario local del Partido Socialista de San Roque, y parece ser que lo que ocurre en el ayuntamiento no se entera él. Me parece que el partido es que no tendrá que ir muy bien, ¿no? Muy bien. Don Francisco Linares, tiene usted el micrófono, si es tan amable. Seamos un poquito rápido por aquello de que tenemos, sobre todo a partir de ahora, muchas intervenciones. No, yo simplemente me quiero congratular en el sentido de que Eduardo López lo que ha hecho ha sido desarrollar lo que yo ya había apuntado antes, es decir, que teníamos las infraestructuras y que por culpa del abandono en el que se ha mantenido estos años, ahora mismo no tenemos más agua de la que tenemos. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Con quién hablamos, por favor? Con Juan. Juan, adelante con su intervención. Yo quiero decir que estoy escuchando a todos los políticos y ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Las promesas, lo que están diciendo, van a pinchar pozos, van a hacer esto, van a hacer el otro dice que están regando los campos de golf. ¿No se dan cuenta que esos son millones de pesetas que vienen a nuestro país? Son 4 millones británicos que vienen, 2 millones suecos, etcétera, etcétera. Eso es el liderazgo que viene a este país. Ahora dicen que van a pinchar pozos, que van a hacer esto, que van a hacer el otro. Y si Dios quiere, que llueva mañana por 2 o 3 meses. Y tú sabes lo que va a pasar, que a estos políticos se les van a olvidar todo lo que van a hacer. Nada más, son promesas. Cuando caiga agua ya no pasa nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Lo decíamos al principio y por favor, si son tan amables, vamos a recibir rápidamente más llamadas y responden a continuación. Lo decíamos al principio, la primera parte. Yo quisiera, no puedo de verdad dejar pasar esa llamada. Rechazo completamente la intervención de este hombre y me parece que no es nada educativa y desde luego no la comparto en absoluto. Yo estoy empleando muchísimas horas de mi vida para intentar mejorar mi pueblo y no tolero que nadie me diga que yo solamente hago promesas y que no hago absolutamente nada por mi pueblo, de ninguna de las maneras. Gracias. Me imagino, si me permite, don José Enrique, habrá sido un lapsus dialéctico, ha dicho usted rechaza la intervención. Me imagino que el contenido de la intervención. Evidentemente. No rechazamos ninguna intervención. Don Francisco Linares, coge usted el micrófono muy rápidamente porque tenemos ya esperando una nueva llamada. Yo sí me refiero a la primera parte de la intervención de este señor y yo sí quiero efectivamente apuntar de que aun cuando lo ideal hubiera sido de que estos campos de golf, estas instalaciones se regaran con agua
que no fuera potable, que no fuera necesaria para el consumo humano. No tenemos que tampoco hacer excesiva demagogia en este asunto, porque hay muchas familias que viven de estos campos de golf y que si estos campos de golf quedaran en desuso, pues eso sería un desastre económico para estas muchas familias. Y es cierto que hay también muchos ingresos para el Estado y para nuestra región y nuestra comarca como consecuencia de la existencia de estos campos de golf. Manuel, muy rápidamente, por favor. Muy rápido. No queremos decir que se pierdan los campos de golf y de polo, pero, hombre, que sí se gasten dinero en infraestructura y para que se sanee el agua. Para que se sanee el agua y recicle el agua. Creemos que no vamos a entrar evidentemente en el mismo tema, la misma cuestión. Todo el mundo estamos de acuerdo que los campos de golf y el complejo, en este caso concreto de Sotogrande, Alcaidesa, San Roque Club, es indispensable para el futuro de San Roque. Evidentemente todos estamos de acuerdo en eso, todos apostamos y hemos apostado por el futuro presente, actual y proyección turística internacional, y evidentemente por los puestos de trabajo que se vienen generando en esta zona importantísima y que además muchos de ellos son incluso de otros puntos del término municipal e incluso de otras poblaciones. Eso es otro debate. Lo que evidentemente hablamos cuando hablamos de aquella zona es del tratamiento del agua. El césped se puede regar con agua tratada, para lo cual habría que comprar una depuradora que cuesta X millones y que sería una inversión. Bueno, pues ese es otro punto que evidentemente es el que venimos un poco a plantear. Por supuesto que en el complejo turístico es fundamental para el futuro de San Roque. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre, por favor. José. Adelante, diga usted. Mire, primero quería decir que por qué los señores socialistas, cada vez que hay un debate referente que le afecta a ellos, el por qué siempre tienen que llamar ellos por teléfono y ocupar la línea cuando este programa es para el pueblo. Entonces ellos tienen que coger y hablarlo en su partido o donde quieran, pero la línea que la dejen para el pueblo, para que nosotros pongamos los problemas, ¿no? Pienso que es así, ¿no? Sí, sí. No que se tiran un rato hablando por teléfono, bueno, contando cosas que todos sabemos ya. Bueno, otra cosa era la pregunta referente al señor Lorenzo. Yo le quería preguntar si es cierto que él tiene algo que ver como propietario, digamos, de la empresa esta de agua. A ver si es verdad esos rumores que hay. Se escuchan. No lo sé, pero vamos, se escuchan esos rumores. Muchas gracias, José. Gracias, le responderé ahora mismo, don Lorenzo, pero antes, por favor, evidentemente, lo tengo yo que hacer como periodista, aquí tiene que intervenir todo el mundo, sean del partido que sea, del color que sea, evidentemente, yo creo que todos un poco, si me permiten con tonos jocosos, creo que hemos comprendido un poco algunas que otras intervenciones, pues posiblemente algunos que otros participantes en programas anteriores, pero evidentemente aquí puede hablar todo el mundo, sea de la condición que sea, del partido que sea, de la militancia que sea y evidentemente del color que quiera, y por supuesto puede decir absolutamente lo que quiera. Tenemos claro que en este medio de comunicación, habla todo el mundo. Don Lorenzo Pérez. Sí, bueno, en primer lugar, José, decirle que no yo, sino ninguna persona, persona jurídica, persona física, tiene absolutamente nada que ver con la empresa de aguas del Campo de Gibraltar. La empresa es una empresa pública y pertenece a los ayuntamientos de la línea San Roque, Castellar, Jimena y creo que los barrios también. Las personas que están ahí, ninguna tienen ninguna participación en la empresa. Únicamente son los ayuntamientos los propietarios de la empresa y es una empresa pública. De tal manera que mientras los que hoy están en su consejo de administración lo están en tanto y en cuanto que son alcaldes o concejales, cuando dejen de serlo, dejarán de pertenecer al consejo de administración de la empresa, o sea, al consejo de dirección. No hay nadie que tenga nada que ver. Yo además, no soy ni miembro del consejo de administración. Y esto, hombre, porque me imagino que cuando usted lo pregunta es porque algún malintencionado así se lo ha dicho. Yo, si usted quiere, se lo puedo demostrar documentalmente, mostrándoles todos los documentos de constitución de esta empresa. Sí. Yo creo que efectivamente está muy claro, efectivamente está súper claro, muy clarísimo, no solamente porque así lo diga Lorenzo Pérez, sino porque efectivamente es realidad que Aguas del Campo de Gibraltar, AGISA, es una empresa pública en la que no puede haber absolutamente ningún tipo de interés privado y además donde efectivamente, se cuenta con la participación plural y común de los diferentes ayuntamientos del Campo de Gibraltar. Aclaración hecha, creemos importante porque efectivamente en todo esto del agua hay corrientes que no vienen claras, pero no vienen claras porque efectivamente ha habido una falta de información y en eso estamos de acuerdo todos a lo largo de los últimos tiempos y posiblemente también estamos de acuerdo una falta de concienciación de los ciudadanos con el problema que se nos venía y se nos viene encima. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola.
Hola, su nombre, por favor. Mira, yo soy José Manuel Domínguez. Adelante, sí. Mira, vamos a ver, en primer lugar yo llamaba para decirle que este señor que ha llamado antes, el Juan Saltarichi, ha vivido mucho tiempo en Inglaterra. Entonces, claro, yo comprendo perfectamente lo que él ha dicho en el sentido de que normalmente los españoles solucionamos los problemas cuando aparecen y no hacemos una política de previsión en cuanto a hacer infraestructuras cuando tengamos mucha agua, luego poder retenerla y darle soluciones a los problemas que se nos han planteado como que tenemos ahora mismo, ¿no? Y otra pregunta que yo le haría al señor Lorenzo Pérez, por favor, que me diga que la Confederación Hidrográfica, cuando pincha en el Pinar del Rey, ¿tiene autorización? ¿Se le pide permiso al ayuntamiento? ¿Es necesario que se le pida? ¿Se le ha pedido? Muchas gracias, José Manuel, gracias. Don Lorenzo Pérez, muy rápidamente, si es tan amable, para intentar de que haya muchas llamadas. Muy rápidamente contesto. Evidentemente, cualquier actuación urbanística que se haga en terreno municipal, en el término municipal de San Roque, tiene que tener autorización municipal. Yo pienso, y así lo preveo, de que se tiene, al menos, que sean obras que estén declaradas de urgencia, que entonces le corresponde al Estado, al Gobierno, autorizarlas. No obstante, en mi responsabilidad no ha entrado nunca el tema de urbanismo y no le puedo indicar con absoluta certeza si estos pozos tienen o no tienen licencia municipal. Lo que es evidente es que son absolutamente necesarios y que de ello es de donde hoy nos estamos abasteciendo de agua. Muchas gracias. 10 y 22 minutos de la noche, totalmente en directo, viernes día 22 de septiembre, en Tema a Fondo, Televisión San Roque, hablando hoy con los portavoces políticos de las diferentes opciones del arco municipal sobre el problema del agua, el problema de nuestra sequía, del corte del suministro de agua. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Su nombre, por favor. Joaquín Vera. Adelante, mire, por señora. favor, una pregunta que debe hacer. ¿La compañía de agua es la misma la de los barrios que de aquí? Muy bien, le respondemos. Muchas gracias, Joaquín. No corte. Es que yo quiero saber por qué allí tienen agua a las 24 horas del día y aquí nada más que tenemos hasta las 1 del día. Desde las 7:30 o 8 menos cuarto que viene a llegar a mi casa. ¿En qué parte vive usted del pueblo, señora? De aquí de la barriada. Sí, claro, porque efectivamente eso también habría que explicarlo también. Gracias, Joaquín, le contestamos ahora mismo, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias. Sí, adelante. Sabrina, la compañía es la misma. La compañía es la misma y la compañía da agua a los pueblos que he citado antes desde la hora que usted ha dicho que comienza, cuando llega, hasta la 1 de la tarde. El resto del suministro lo da el ayuntamiento. Eso es lo mismo que vamos a hacer aquí en nuestro pueblo a partir de dentro de unos días. Antes del día 10 de octubre nosotros también vamos a tener agua al menos hasta las 5 o las 6 de la tarde. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, su nombre, por favor. Juan. Adelante, Juan, diga usted. Mira, que esto es para Linares. Linares. Sí, adelante. En el puente, el barco ese que coge tanta agua, cuando el barco ese termina, que se lleva una pila de millones de litros de agua, esa válvula, ¿por qué no la cierra, hombre? Que eso da lástima el agua que cae en la mar. Nada más que eso, buenas noches. Muchas gracias, Linares. Señor Linares, ¿le va a usted la pregunta? Hombre, mire usted, la verdad es que yo directamente no conozco la respuesta, o no la conozco con absoluta certeza. Desde luego, intuyo que será como consecuencia de esa dejación que a nivel general sufrimos en los últimos años en España. Es decir, eso es una consecuencia más del desastre que a nivel general padecemos en España. Según tengo entendido, el barco que viene o que venía a recoger agua aquí era un barco muy antiguo, que estaba en unas condiciones terribles y que, según me han dicho, por cada barco que se llenaba, o en realidad costaba 3 barcos llenarlo. Y bueno, eso es una circunstancia lamentable más de las muchas que padecemos. Sí, señor Linares, una pregunta un tanto subjetiva, si me permite. Si fuera usted la persona encargada ahora mismo de tomar la decisión de cerrar esa válvula, ¿la cerraba? Sí, muy rápidamente. Hombre, yo me imagino que estará cerrada. Me imagino que estará cerrada. A nadie se le ocurre el que esa válvula siga abierta. A nosotros nos explicaron los representantes de la Confederación que ellos en agosto querían haber dejado de
de proveer agua a Ceuta a través de los barcos y que recibieron unas órdenes expresas del Consejo de Ministros de que siguieran a hacerlo hasta principios del mes de septiembre. Me imagino que si ellos tenían tanto interés en dejar de surtir agua a Ceuta, habrán cerrado esas válvulas. Yo me imagino que eso habrá sido como consecuencia de las instalaciones tan desastrosas que padecemos en España, ¿no? Muchas gracias. De cualquier modo, evidentemente no se trata de no querer suministrar a nadie agua. Efectivamente, los sanroqueños en muchas ocasiones hemos demostrado no solamente ser solidarios, sino solidarizarnos con muchas cuestiones. Efectivamente, si hay un municipio, si hay un pueblo, durante muchos años se ha estado transportando el agua a Ceuta, muchos años. Pero efectivamente, si ahora no tenemos para nosotros, no podemos compartir lo que no tenemos. Evidentemente, esta es una opinión como sanroqueño. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Su nombre, por favor. Elena Maestre. Elena, adelante. ¿Qué hay? Buenas noches. Mire, solamente una pregunta, es para de preguntar si ya GISA o el ayuntamiento ha tenido en contacto de que todos los recibos al corte del agua, los contadores suben, entonces no es agua, es aire, y esos contadores vamos a pagar al contribuyente más dinero de lo que consumimos de agua. ¿Han tomado alguna medida para controlar eso? Gracias, Elena. Muy buenas noches. Pregunta clara y directa. Lorenzo Pérez. Sí, y de respuesta difícil. Lo único que podemos contestar en estos momentos, y creo hacerlo en nombre de todos los portavoces, se lo hemos planteado nos lo hemos planteado y se lo hemos planteado al alcalde en una reunión y se le ha transmitido a GISA. Ahora mismo estamos trabajando fundamentalmente por aumentar el número de horas de suministro, pero cuando estemos un poquito, digamos, que hayamos conseguido ese primer objetivo, el siguiente es este, que ya está planteado a GISA, y lo lógico es que se produzca algún tipo de reducción al respecto. Muchas gracias. Muy rápidamente, por favor, señor Covilla. ¿Sí? Yo quisiera decirle a Elena que lo que tenemos que hacer es recuperar inmediatamente el suministro de agua y que sea municipal y que no sea esta empresa la que lo tiene. Entonces, podríamos contestar claramente que el ayuntamiento podría tomar solución a este asunto. Señor Linares, ¿ha pedido también la palabra, representante del Partido Popular? No, yo lo que quiero manifestar es que ya que los ciudadanos estamos soportando unos prejuicios derivados de la irresponsabilidad de una serie de autoridades que están aún por determinar, pues esperamos, pero que evidentemente están relacionadas con el agua, esperamos de estas autoridades en el futuro la suficiente generosidad y la suficiente sensibilidad con el bolsillo de los ciudadanos, a ver si de alguna forma así nos pueden paliar en algo, aunque sea económicamente, estos desastres y estos perjuicios que estamos sufriendo en estos días. Muchas gracias. Evidentemente se nos ocurre en estos momentos incluso algún que otro chiste, pero lógicamente por la seriedad y responsabilidad del tema no vamos ni siquiera a enumerarlo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Buenas noches. Sí, su nombre, por favor. Francisco Casagardeano. Adelante, don Francisco. Sea breve, por favor. Yo quería hacer este extensivo a todos los sanroqueños, que acabo de venir a una reunión de la Peña Flamenca y he presentado la dimisión, por motivos que mucha gente conoce. Después quería decir que el señor Lorenzo Pérez, a ver si ha repartido a los colegios los impresos de las becas, que están esperando muchos niños y muchos padres. Y también, a ver por qué no arreglan la casa del pueblo que se está cayendo. Si tienen 7 o 8 millones de pesetas en el banco, que los gasten y arreglen esa casa del pueblo. Gracias. Muchas gracias, don Francisco. Gracias. Evidentemente no son temas, si me permiten, que ni tan siquiera se puedan tratar en este asunto, en el que efectivamente estamos tratando del agua. Evidentemente yo creo que es bueno que lógicamente, y nosotros evidentemente como a todo el mundo damos la oportunidad y la posibilidad de que hablen, pues pueden intervenir y sin tan siquiera pedir ni de identificación del documento de nacionalidad de identidad, pero evidentemente no son asuntos del agua. Si les parece, pasamos a la siguiente llamada telefónica. Un momento, perdón. Sí. Yo quisiera, a raíz de un poco de la pregunta que hizo también Elena, que Izquierda Unida apuntó en una de las reuniones de días anteriores, la posibilidad de que se redujera en el recibo del agua de los meses en los que estamos sufriendo las restricciones, que hubiera un 5 o un 10% de bonificación para todos los sanroqueños. Pues muchísimas gracias también por sus intervenciones. Nosotros vamos a intentar de ir recogiendo ya casi las últimas llamadas. No sé si tendremos, evidentemente podemos dejar el teléfono abierto toda la noche y evidentemente va a haber muchísimas llamadas. Agradecemos además
la audiencia de todos los sanroqueños y de algún modo el seguimiento de este programa y de este asunto importante, evidentemente, para todos, ¿no? Una nueva llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre, por favor. Diego. Adelante, Diego. Mire usted, esto es que ha llamado hace poco una señora, una tal Joaquina, de la barriada, diciendo de que si la compañía era misma del agua y en los barrios hay agua todos los días, y aquí en San Roque, según ha dicho el señor ese, que nada más que dentro de 15 o 20 días van a dar agua hasta las 5 o las 6 de la tarde, habiendo 29 pozos que me dijeron el otro día en el Pinar de Rey que hay abierto. ¿Por qué tan pocas horas? ¿Algo más? Nada más. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Lorenzo Pérez. Sí. Adelante. Diego, buenas noches. Hombre, evidentemente yo quiero ser muy precavido. Los 29 pozos, no sé si exactamente son 29, yo tengo contabilizado algunos menos. Creo que en marcha solamente están puestos 23. Esos 23 pozos pertenecen a Confederación y con ellos estamos abasteciendo a toda la comarca, no nosotros, sino Confederación, porque ya hemos dicho que el agua no es, aunque esté en nuestro suelo, no nos pertenece a los sanroqueños, sino que pertenece al Estado. Lo que se va a conectar, que evidentemente lo teníamos que haber hecho antes, es un pozo municipal de los dos que tenemos en Ensenada Miraflores. Y con el caudal que tiene ese pozo, da para aumentar seguro 3, 4 y hasta 5 horas, quizás más. Va a depender del buen consumo que hagamos de ello. En principio, ya le digo que antes de 15 días, que era la fecha que hemos barajado, vamos a tener de seguro hasta las 5 o las 6 de la tarde. Pero se irá aumentando en días o meses sucesivos. Siempre en base, lógicamente, a la posible captación de nuevos pozos y canalización con el casco urbano, claro. Sí, evidentemente. Es decir, las nuevas aportaciones van a venir aproximadamente a 1 de noviembre vía barco, que eso va a hacer que se pueda aumentar unos 10.000 metros cúbicos diarios. Eso va a hacer que se pueda aumentar sobre un 18% el consumo repartido entre toda la comarca. Al mes siguiente se van a poner en marcha ya nuevos pozos que se están preparando y otro barco más que se unirá, serán 6.000 metros cúbicos del barco más lo que se obtenga de los pozos, que no se sabe. Y por otro lado está pendiente o se está intentando que la conducción que yo decía antes, que ahora mismo que se hizo desde San Roque a Guadiaro, se pueda poner en marcha para que, y si se pone en marcha esa conducción antes de fin de año, pues nos garantizaría agua, yo diría que casi de seguro a las 9 a las 10 de la noche. Muchas gracias, Lorenzo Pérez. Rápidamente una nueva llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos, perdón. Sí. ¿Hola? Sí, un momentito, por favor, si queréis. No, es que me parece que no ha respondido a la primera pregunta mi amigo Lorenzo. Es decir, el hecho de que los barrios tengan agua a las 24 horas del día es el producto de una actitud terriblemente insolidaria y un poquito piratesca, ¿no? Porque por la mañana recibe agua de la Confederación como todos los demás municipios, y cuando la Confederación la corta a la 1 de la tarde, pues pone en marcha sus pozos propiedad del ayuntamiento, y por eso tienen agua a las 24 horas del día. Claro, yo lo decía también un poco al principio, comprendo que en una situación de mal funcionamiento generalizado de la Confederación, pues muchos municipios quieran salvar el pellejo de forma individual. Pero entiendo que eso no es la fórmula, incluso la de San Roque, de que tengamos un pozo propiedad del ayuntamiento en Miraflores y que ese agua vaya a repercutir solo exclusivamente en beneficio de los sanroqueños, pues insisto, puede ser el producto de un momento de crisis, pero nunca jamás puede ser una solución general. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hola, sí, diga, su nombre, por favor. Yo soy José Manuel. Adelante, sí. Mira, yo quise hacer una pregunta. Ayer, públicamente, el señor Lorenzo dijo que el Ayuntamiento de San Roque, y concretamente el Grupo Socialista, había sido engañado por parte de Confederación en cuanto a las previsiones de dar agua a la comarca. Yo le preguntaría a este señor, al señor Lorenzo, que siendo el señor Font uno de los componentes de la corporación municipal y concretamente del Grupo Socialista,
¿qué medidas disciplinarias piensa tomar el PSOE con respecto a este señor que los ha engañado a él, a su grupo, y ha engañado también al pueblo, diciendo que había mucha agua y ahora no la hay? Nada más. Vamos a ver, adelante, Dolores Pérez. Sí, buenas noches. Bien, yo ya ayer le contesté a esta pregunta y más o menos quiero referirme a los mismos términos. Se le dijo que no era el momento más oportuno de hacer leña del árbol caído. Cuando una persona está enferma, como está Juan Miguel, entre otras cosas debido a los trabajos que está realizando, me parece que no es de lo más ético hablar de ello. Es un señor que nosotros, discrepamos de la información que nos ha dado y lo hemos visto a posteriori. Yo, sinceramente, Pepe, yo no sé si Juan Miguel Martínez Pérez estaba lo mismo que yo, engañado o no. Es decir, a mí me gustaría tratar este tema con más serenidad, sopesándolo, y después se tomará, no tomaremos nosotros. Yo pienso que esa solución o esa determinación la tiene que tomar él personalmente. Pero pienso que habrá momento para todo. Pienso que el momento ahora es intentar que todos los campos gibraltareños, y en especial los sanroqueños, podamos tener más agua, que es lo que estamos demandando y necesitando. Y habrá su momento, como antes decía Paco Linares, para pedir no ya las responsabilidades de alguien en concreto, sino de todos las que podamos tener, la que tengamos cada uno en nuestra cuota aparte. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Su nombre, por favor. Pepe. Adelante, Pepe. Vamos a ver, yo quisiera preguntarle a los contertulios que si se están tomando medidas preventivas para lo que pueda pasar cuando llueva. Es decir, el agua de los pantanos se ha perdido en un 50 y tanto por ciento, o un 60% de su capacidad por la mala red que tiene las tuberías, que se salen las válvulas, se sale toda la tubería. Se está tomando medidas para cuando llueva y los pantanos se vuelvan a llenar, no se desperdicie ese 60% de agua que se pierde. Segundo, dos puntos. En el Pinar de Rey hay 20 y tantos pozos que se están sacando agua. Y no nos estamos preocupando, bueno, lógicamente el problema lo tenemos, que no llueve, hay mucha sequía, estamos dándole agua a toda la comarca, esos son problemas que están diciendo las demás personas, pero no nos damos cuenta del problema ecológico que podemos hacer en el Pinar de Rey, no en el Pinar de Rey solamente, en la comarca. Hay técnicos que están preocupándose de lo que pueda pasar en el Pinar de Rey el día de mañana cuando se seque, no en el Pinar de Rey, sino en todo el monte, digamos, cuando se seque todos los pantanos, se les quite todo el agua que tiene los pozos. Nada más que eso, gracias. Gracias, caballero, muchas gracias. Bueno, sí. Adelante, José Enrique. Si me permite, es que sobre este punto también me parece que existe una mala información. Efectivamente son 29 pozos, pero que no corresponde solo y exclusivamente al Pinar del Rey, sino que al acuífero que va más importante que tiene el campo de Gibraltar, que corresponde a casi la mitad entre el municipio de Castellar y el municipio de San Roque, en lo que corresponde al Pinar del Rey. Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, desde el primer momento nosotros nos pusimos en contacto con los responsables de la Confederación de que efectivamente los pozos que se estaban abriendo tuvieran una analítica diaria y un seguimiento diario de que esos pozos estuvieran siempre en unas condiciones óptimas y que de ninguna de las maneras pudieran influir negativamente en lo que es el ecosistema de esa zona. Y por lo tanto, es decir, estoy completamente seguro que no serán tan irresponsables de por unos intereses más o menos bastardos hacer que ese ecosistema se deteriore. ¿Alguna intervención más? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Su nombre, por favor. Antonio Flores. Adelante, Antonio. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a todos los portavoces que se planteó una moción en relación a la supresión de todas las tomas ilegales que había en el río Guadiaro. ¿Qué ha pasado con eso? Muchas gracias. Vale. Don Manuel Cotilla, adelante. Bueno, pues tengo que decirle a Antonio Flores que eso también será el caballo de batalla de algunos partidos de la oposición. Cuando se está regando por la negación en la mayoría de los lugares de las huertas de San Enrique, etcétera, y la comisaría de agua, que es la que tiene responsabilidad en el tema, nunca ha enviado la gente para denunciar estas tomas ilegales. A nosotros, que hemos pedido en muchas ocasiones
opinión al respecto de este tema, nos han comunicado que no tenían suficiente personal. O sea, resulta que Comisaría de Agua y la Confederación Hidrográfica del Sur es igual como los notarios, ¿no? Que se tiene que morir para entrar otro, etcétera, etcétera. O sea, que un auténtico desastre, ¿no? Pues respuesta realizada y nosotros rápidamente nueva llamada telefónica. Buenas noches. Hola, buenas noches. Su nombre, por favor. Paco Guzmán. Adelante, don Francisco. Vamos a ver, es que si mal no recuerdo o no creo, este programa se trata del agua. Por tanto, no creo que haya que estar metiendo cuñas por parte del señor Rodríguez Cotilla en que si hay una mala... que nos llevamos mal, vamos, el Partido Socialista con los compañeros que están en el ayuntamiento, que no debe de ir por ahí ni mucho menos. No aprovechemos programas de la audiencia de este para meter cuñas demagógicas, vamos. En segundo lugar, que yo creo, y esto ya es en serio, que la oposición también tiene que mojarse, y valga la expresión en el sentido del agua, que se unen todos como una piña para resolver el problema este. Y ya por último, es una pregunta que no sé quién me la puede responder. ¿Es cierto que los contadores de agua, cuando reciben, cuando llega la apertura por la mañana del agua, el aire que hay en esas tuberías hace funcionar más los contadores que la propia agua, con lo que vamos a pagar a final de mes mucho más pesetas de lo que nos corresponde? Gracias. Muchas gracias, Francisco Guzmán. Efectivamente, a la última pregunta, si me permiten, la voy a responder yo, por aquello de ser un poco breve en la respuesta. Sí, efectivamente, ese hecho al parecer se produce cuando se da el agua por la mañana. La presión del aire efectivamente hace aumentar un tanto los contadores personales de cada uno. Es un asunto que ya está en manos de todos los portavoces del Ayuntamiento y que van a intentar de solventar de algún modo con la propia Aguas del Campo de Gibraltar, con la GISA, y será una gestión que realicen dentro de unos días, una vez que ya podamos tener agua durante algunas horas más. Señor Rodríguez Cotilla, había pedido... No, simplemente decirle al compañero Paco Guzmán que bueno, que si estamos hablando de un tema político, lógicamente, si alguien llama apuntándose flores, y que era una flores lógica, pues también habrá que decirle, hombre, si es secretario local, ¿cómo es que no interviene en la política de su grupo? Por supuesto, a mí no me interesa la situación que se encuentra el PSOE, bastante mal, está a nivel del Estado, que está la mayoría perseguido y va a terminar en la cárcel bastante, hombre. Muchas gracias, señor Rodríguez Cotilla. Nosotros tenemos una nueva llamada inmediatamente. Hola, buenas noches. Señor Lorenzo. Sí, buenas noches. Aquí Andrés. Su nombre, por favor. Andrés. Andrés, adelante, sí, dígalo bien. Señor Lorenzo, si en Interquiza tienen pozos, tienen 3 pozos, sacando agua las 24 horas, ¿por qué enfrente de la gasolinera, que hay unos 500 metros retirados allí de Interquiza, se hacen unos pozos? Porque por allí pasa un río subterráneo. ¿Por qué no exploran ahí y tendríamos agua en San Roque? Toda la que queramos. Sí. ¿Por qué no fueron esto? ¿Por qué no fueron ahí? Que hay agua. En Interquiza hay 3 pozos. 3 pozos sacando las 24 horas para enfriar unos reactores. Y van al río. Este agua, porque es de ellos. ¿Por qué no se hacen pozos ahí, pegando a ellos, que pertenece a nuestro a San Roque? Muchas gracias, Andrés, buenas noches. Gracias. Sí, muy rápidamente decirle a Andrés que es cierto el tema de los 3 pozos, y uno más que está en la misma Cantarrana, o sea, frente a la gasolinera de mi padre, que se realizó cuando se hizo el pantano, y curiosamente, a más de 3 metros, empezaron a salir incluso unos peces que no tenían ojos, solamente la protuberancia, como si fuera de la fauna abisal, ¿no? O sea que hay una cantidad de agua enorme, y cuando llueve salen incluso los cangrejos que tiraron los americanos en el pantano, esos rojos que son enormes, suelen salir por allí entre... Una fauna que todavía existe, ¿no? Sí, bueno, eso lo tiraron para limpiar el pantano, ¿no? Entonces, o sea, está todo conectado y tiene que haber una cantidad de agua enorme. Lo que pasa es que hay que explorar y hay que tener interés, ¿no? Hacer una buena política del agua, entre todos, que es de lo que se trata. Vamos a ver, Lorenzo Pérez, sí. Hombre, yo una respuesta concreta no le puedo dar, ¿no? Yo, en principio, lo que anoto su pregunta y voy a hablarlo con Confederación, que son los responsables. Y además con los técnicos municipales que puedan evaluar a ver si hay posibilidades de que estos pozos, que creo que he entendido que se están echando directamente al río. Pero si eso es así y el agua es
digamos, potable, bueno, potable no, si es apta para el consumo humano, pues evidentemente en ese supuesto sería cuestión de hacer una obra que rápidamente se conecte al depósito del SEPES que tenemos allí cerca. Muchas gracias, don Lorenzo. Muchas gracias a todos, señoras y señores. Vamos a seguir inmediatamente con alguna que otra llamada más, pero muchas gracias porque creo que de algún modo podemos resumir en buena parte lo que estamos aquí viviendo esta noche como un cúmulo de buenas voluntades de todos, permítanme decirlo así, aunque en este cúmulo de buenas voluntades haya que incluir incluso alguna que otra o algún que otro reconocimiento de mea culpa, como creo que también se ha hecho patente a lo largo de la noche. Es importante que reconozcamos indudablemente los errores y que también trabajemos por nuestro futuro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Su nombre, por favor. José Antonio. Adelante, José Antonio. A ver, según las noticias que tengo, además de los barrios, en Jimena y no, ¿dónde era la otra? Y en Castellar hay también pozos que suministran a ambos pueblos. Entonces, si los pozos que hay en el Pinar suministran a todo el campo de Gibraltar, estos pozos, estas ciudades reciben el agua de nuestros pozos, de los del Pinar del Rey. Entonces, si además reciben el agua de sus pozos propios a partir de la hora que cortan el agua, ¿por qué aquí no hacen lo mismo? Porque tenemos en el Pinar 23 pozos, según acaban de decir ahí. Entonces, algunos que lo dejen para nosotros. Puede bajar un poquito la tele, a ver si en casa pueden decir que baja un poquito la tele. Evidentemente el receptor se acopla, igual que en la radio, que en el mundo de la radio en directo. Te estamos comprendiendo, José Antonio. ¿Has terminado ya? Sí, a ver, que me contesten a ver por qué no hacen eso. Creo que han tomado buena nota. Muchas gracias. Por favor, la próxima llamada bajen un poquito el receptor porque se acopla, evidentemente. Don Lorenzo Pérez. Bien, concretamente Castellar no se está abasteciendo, ni Jimena tampoco, no se están abasteciendo en absoluto de las aguas nuestras. Es más, no se abastecen ni siquiera de las aguas del pantano cuando las hay. Ellos, el único abastecimiento que tienen de hace muchísimos años es únicamente de captaciones de pozos. De tal manera que cuando no tienen pozos, cuando los pozos se les secan, pues no tienen agua. Ahora mismo tienen agua, pero a mí me consta que a pesar de eso sí han dado instrucciones serias a los ciudadanos para que reduzcan el consumo que habitualmente hacen. Efectivamente, un pozo de propiedad municipal realizado con presupuesto además de Diputación Provincial y terminado hace muy brevemente a 100 metros del casco urbano. Nueva llamada telefónica. Sí, buenas noches. Hola, soy Pepe otra vez. Mira. Su nombre, por favor. Pepe. A Pepe, adelante. Mira, es que hice dos preguntas y solo me ha contestado una, que me ha contestado José Enrique, referente a los pozos, pero no me contestaron, además que creo que es la más importante, la de las tuberías que se salen y tal, de los pantanos. No sé si uno de los contertulios me puede contestar, que se perdía el 60% del agua de los pantanos y si se están tomando medidas para cuando vuelva a llenarse los pantanos no se pierde ese 60% de agua. Y en otra cosa que se me había ido del tintero es que como una zona cálida como la nuestra le hemos estado vendiendo agua a Cataluña para una fábrica, no para beber, porque si fuera para beber da igual que sea Cataluña o a Italia si hace falta, pero para una fábrica, una refinería. Eso es indignante que pase en esta zona, porque si fuese así al revés, seguro que no nos la mandan. Muchas gracias. Vale. Pepe, empezando por la última pregunta. A Tarragona, que era donde estaba la fábrica, se le daba agua hace 3 años y era en una época que allí estaban en absoluta sequía. Y nosotros en aquel momento teníamos mucho y al menos esa es la explicación que a mí me ha dado Confederación cuando hace unos días se le planteó dicho tema. A Ceuta lo mismo y tal, ¿no? Con respecto a la pregunta anterior, que efectivamente no la contestamos ninguno, yo al menos en las noticias que tengo, las pérdidas de agua en alta llegan a un 30-35%, no al 60%. Y me consta que Confederación ahora mismo está volcado fundamentalmente en las captaciones de los pozos, fundamentalmente. Y que si se distrayeran en otra medida en la que tú estás planteando, entonces ahora mismo se podría producir un desabastecimiento a nosotros. Evidentemente, esto es otro de los temas que todos los partidos políticos hemos demandado de Confederación.
Sí, muy rápidamente, Paco Linares. No se puede perder ni el 35%, sobre todo en la próxima campaña de sequía que nos venga. Habrá que preverlo así. No, yo lo que quiero decir es que si efectivamente en los momentos en que hay suficiente agua se abandonan las instalaciones y no importa que haya filtraciones porque hay mucha agua, y en los momentos en que hay crisis de agua pues resulta que hay que emplear todo el personal y todo el material en buscar más agua y más captaciones, entonces eso quiere decir que nunca se arreglará este problema. Es decir, que toda la vida tendremos el 30 y tanto % de filtraciones, y eso es imperdonable, y eso es una irresponsabilidad, y como es una irresponsabilidad, pues alguien tendrá que pagar por eso. Bueno, pues muy bien, intentaremos de que poco a poco efectivamente se puedan solventar hasta las fugas de agua que evidentemente no se pueden permitir en una situación como esta, y habrá lógicamente que poner los remedios adecuados para que cuando menos, si no se puede atender ahora porque hay otras emergencias importantes, que creemos que esta es una grave en esta situación, evidentemente también hay que ir efectivamente a solventar los problemas. Últimas 2-3 llamadas, porque evidentemente no podemos estar aquí toda la noche. Agradecemos la atención, nuevamente lo repito, lo reitero, de todos los espectadores. Sabemos de la audiencia del programa, lógicamente el problema y la situación no era para menos. Vamos a recibir 2-3 últimas llamadas y con ellas ya prácticamente vamos a poner el punto final. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Su nombre, por favor. Manolo Piña. Adelante. Mira, mi pregunta va al hilo de lo que acaba de decir Francisco, de las responsabilidades. Ya se ha hablado de las responsabilidades que pudiera tener el concejal de nuestro ayuntamiento socialista, pero yo no voy por ahí. Yo voy por sus superiores, por la gente que dirige la Confederación Hidrográfica. Porque aquí estamos sin agua, nos fastidiamos y no pasa nada, simplemente no pasa nada, ¿no? Yo le digo a todos los portavoces que digan a quién hay que pedirle responsabilidades, cómo esa gente sigue ahí cobrando su sueldo y siguen ahí, y nosotros aquí cortados el agua hasta la una por su culpa. Para conseguir un trasvase del río Guadiaro, para conseguir una tubería que lleve el agua para Málaga, porque eran las elecciones, por las razones que sean. O sea, aquí nosotros los españolitos, o los andaluces, los sanroqueños o los campos de nos fastidiamos. Y esa gente sigue ahí en sus puestos. Eso es lo que yo no entiendo y no entienden muchísima gente, ¿no? Cómo esa gente sigue ahí, porque evidentemente responsabilidades hay. Yo no me creo que en enero dijeran que había agua y ahora pues resulta que no tenemos agua. Cómo en este país nadie responde de la gestión pública que hacen, porque eso es una gestión pública y además muy seria, ¿no? ¿Cómo siguen ahí? Eso es lo que no entiendo, simplemente. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias. ¿Alguien quiere intervenir muy rápidamente, por favor? Manolo, la información que tenemos de Confederación en cuanto a los caudales de agua, en algunos momentos tenemos la fortuna de tenerlo hasta por escrito en una reunión del día 8 de agosto. Luego, esa información es absolutamente veraz y absolutamente cierta. En cuanto a las responsabilidades, sin entrar en las municipales, han cesado o ha dimitido, creo que ha sido cesado, al presidente de Confederación. En mi opinión, no es únicamente este señor el responsable. Para mí, al menos así lo pienso, pienso que los responsables son los técnicos de Confederación, y concretamente el técnico de explotación de Confederación, que ha estado dedicado exclusivamente o fundamentalmente a la zona de Málaga, y se ha despreocupado totalmente de nuestra zona. Me estoy refiriendo al jefe de explotación, Agustín Merchán, y al director técnico, Juan Manuel Calvo. Muchas gracias, Alonso Pérez. Y don Francisco Linares, rápidamente, por favor. No me quiero referir a las responsabilidades. Efectivamente, yo como portavoz del Partido Popular, en la primera reunión que mantuvimos los portavoces en el Ayuntamiento por este asunto del agua, insistí muy fuertemente en aquella reunión en que el Ayuntamiento institucionalmente instara las acciones legales oportunas para que se depuraran, para que se determinaran estas responsabilidades. Algún compañero aquí presente, con toda la buena intención del mundo, me decía, Paco, pero ¿para qué si no va a servir para nada? Porque aquí no pasa nada y a los funcionarios no hay quien les haga nada. Y yo le razonaba y le decía que yo efectivamente sé que no pasa nada, pero nosotros tenemos que poner ese granito de arena para intentar cambiar esta situación, para que en el futuro estas cosas, cuando ocurran, pues se hagan, el irresponsable que las lleve a cabo sepa que en el futuro le puede ocurrir y puede tener una trascendencia
política o incluso penal. Y eso es lo que yo insisto y quiero y espero de que este programa sirva para que en mis compañeros exista la suficiente sensibilidad. Yo insisto en que el Ayuntamiento de San Roque tiene que instar las acciones legales oportunas para que se determinen estas responsabilidades y esto tan graves y estos perjuicios tan enormes que se nos están ocasionando. Muchas gracias. Muy rápidamente, por favor, estamos ya en la penúltima llamada de la noche. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Su nombre, por favor. Rodolfo, de aquí de la línea. Adelante, Rodolfo, diga. Mira, quisiera decirle al señor Lorenzo que estuve en la mesa que se organizó en la línea en el ayuntamiento por parte de UGT, que ya de por sí es aberrante que tenga que ser un sindicato el que convocara una cosa referente al agua cuando los ayuntamientos olímpicamente han pasado el tema, y que más aberrante todavía que estuviese presente allí la empresa GISA y que no se dignara ni siquiera a decir una sola palabra referente al tema, cuando el consejo de dirección, como acaba de decir el señor Lorenzo, está compuesto por todos los alcaldes de la zona. Era la pregunta que quería hacerle a Lorenzo, que qué piensa de la actitud adoptada por AGISA en esa reunión. Nada más, gracias. Lorenzo Pérez, rápidamente. Bien, hombre, yo creo, hombre, a mí la actitud en la reunión, lo único que vi es que no participaron cuando algún técnico podría haberlo hecho. Hombre, a mí lo que sí no me ha parecido correcto por parte de AGISA es que creo que su consejo de administración no se ha reunido durante todo el tiempo que llevamos de sequía. Eso me parece grave. No sé si se debe también a que su presidente está en funciones y tal, pero no me parece nada de bien, ¿no? Ahora, sí, no dejo de reconocer, y esto lo tengo que decir en honor de AGISA, que desde que se conoció la terrible noticia en la dimensión que hemos sido capaces de enterarnos, tarde, porque ha sido ciertamente muy tarde, están trabajando y están luchando por intentar mejorar toda la situación de la comarca y trabajando en la mesa institucional que se ha creado al efecto. Muy bien, bueno, pues creo... Sí, Manuel Rodríguez. Sí, no, simplemente que me llama la atención la respuesta que ha dado el concejal Lorenzo Pérez, cuando anteriormente había dicho que una empresa pública y que depende de los ayuntamientos, y ahora comenta que no se ha reunido ni una sola vez. Entonces los equipos de gobierno del campo de Gibraltar, ¿qué es lo que están haciendo? Se están abanicando, me imagino. Muchas gracias. Última llamada telefónica de la noche. Última llamada telefónica de la noche. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, sí, su nombre, por favor. Paco Gardeano, que antes me olvidé de una cosa y quiero recordarla. Ah, pues venga, vamos a recordar eso último. La señora que llamó al principio de que en Guadarranque, la depuradora de Guadarranque, había agua potable, son aguas negras las que salen, porque yo estaba allí a verlo. Y después decir que felicita el programa por la buena información que le está dando al pueblo. Muchas gracias. Sí, Paco Gardeano, es nuestra obligación, la de los profesionales de los medios de comunicación, evidentemente, y los propios políticos, que son evidentemente los primeros que deben de informar en todo momento, y que además está la principal responsabilidad en los políticos. Gracias, señor Gardeano. Un momentito, por favor, a nuestro invitado, si son tan amables. Yo me quedo con varias notas de las que he ido a lo largo de la noche tomando. En primer lugar, evidentemente, cuando en una empresa privada un profesional se equivoca. Cuando se equivoca varias veces y la equivocación es grande, no solamente en alguna que otra ocasión se le abre un expediente, sino se le pone de patitas en la calle. Posiblemente haya profesionales en la vida pública a los que haya que quitar de en medio cuando han cometido errores tan grandes como los que se han cometido en esta situación. Pero evidentemente todos somos conscientes, y hablo de profesionales de Confederación, evidentemente, inicialmente, aunque no me olvido de posibles responsabilidades políticas. Evidentemente todos somos consecuentes de que no nos podemos lamentar ni podemos vivir de los lamentos ya, porque hay que tomar soluciones, y eso es lo importante. Nos quedamos también con la idea de que, como se ha comentado a lo largo de la noche, no se puede estar, señoras y señores, a expensas de que a lo largo de nuestra vida vivamos tan solo al salto de mata de los problemas que nos van surgiendo. Hay que planificar mejor el futuro. Una España, una comarca, un San Roque del finales del siglo XX no se puede permitir el lujo, evidentemente, de estar con tan pocas horas de agua al día, porque no ha existido una correcta planificación por quienes correspondiere.
y evidentemente también tenemos claro, según ha dado a conocer el portavoz del Grupo Socialista, en nombre de todos los demás portavoces, que dentro de muy pocos días, posiblemente dentro de 15 días, tengamos como mínimo 4 o 5 horas más de agua. Así se ha dicho aquí a lo largo de esta noche, y que ahora mismo se están realizando estudios y posibles nuevas captaciones que posibiliten en no muchos meses ahora, y si aun cuando no lloviere, aun cuando no caiga lluvia, evidentemente puede haber más horas, más ampliación de agua potable si se llevan a cabo estas tareas que se llevan a cabo o que se vienen realizando en estos momentos. La conclusión final, posiblemente para todos, señores políticos, señores representantes de los ciudadanos, señores que gobiernan, señores que hacen oposición, señores que tienen la obligación de gobernarnos y que tienen la obligación de fiscalizar los intereses y el bienestar de los ciudadanos, evidentemente, yo creo que el espíritu de todos debe ser el quedarnos con la idea de que en el mes de febrero o marzo, cuando esté lloviendo, si Dios quiere, o afortunadamente caiga agua, cuando el problema sea más leve, no nos olvidemos que los políticos se organicen todos a una para planificar que no nos falte el agua como nos está faltando ahora. Y eso sí, que los ciudadanos tengamos un poquito más de cuidado cuando encendemos el grifo y no seamos tan derrochones, porque es verdad que a veces el ejemplo debe empezar por nosotros mismos. Ha sido el primer programa. El próximo jueves, día 29, a partir de las 9 de la noche, les invitamos a la segunda parte. Estarán con nosotros responsables de Ajiza, Aguas del Campo de Gibraltar, responsables de Confederación Hidrográfica y el alcalde de San Roque, don Andrés Merchán, a quien invitaremos también a estar con nosotros junto con algún representante de plataforma.